salvación al ser humano, justificación, y hay un título que dice regeneración, ¿lo ven, no? Bueno, en realidad, regeneración, lo que nosotros conocemos como nacer de nuevo, no tiene muchísimos pasajes en la Biblia como la salvación o como la justificación en el Nuevo Testamento. Pero en realidad no puede haber salvación, no puede haber justificación, no puede haber santificación si no hay regeneración. Porque es lo primero que se manifiesta en la obra de Cristo para con el ser humano. Si hiciéramos un orden cronológico, lo primero que pasa o sucede en el ser humano antes de adquirir todas estas doctrinas o todos estos favores de Dios eternos en la gracia es la conversión, ¿no? El nacer del nuevo. Ahora un poco rápido, ¿no? Para darle lugar a aquellos que por ahí no hablan mucho, eterno. El nuevo nacimiento, ¿vos cómo lo comprendés? ¿Para vos qué es la conversión? La conversión. Y bueno, estos días justamente estaba leyendo mucho de eso. Bueno, tiene que ver con el encuentro personal con el Señor y tal vez, bueno, observo ahora el tema de una experiencia, ¿no? De que vos puedas dar un testimonio, ¿no? A otro y bueno, digas, bueno, hubo un momento donde yo me rendí sí. o se abrió mi entendimiento a la verdad, ¿no? Porque mucha gente lo busca desde el lado, digamos, del conocimiento, ¿no? Y bueno, y la experiencia, bueno, no sería en sí la clave, pero lo importante sería que haya ese entendimiento, ¿no? Comenzar a buscarlo, porque se habla de la fe como camino, ¿no? Sí, claro. Sí, no solo por conocimiento, por los milagros también se busca a Dios, se busca a Dios de muchas formas. Tal vez esa es una experiencia que la persona tiene como para llegar, ¿no? Yo te cuento su testimonio como conversos a Dios, hablan de justamente un testimonio también. Sí. O sea, la conversión en sí trae un testimonio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Que se convierte mediante una experiencia ya a día de hoy inalcanzable para nosotros, ¿no? Que fue el último ser humano que vio en persona a Jesús, ¿no? Camino a Damasco, él automáticamente empezó a testificar, ¿no? Tiene que ver con eso también. En visión, No, a él se le apareció, literalmente, yendo a Damasco, se le apareció. Ah, sí, porque claro. después dice que fue uno de los discípulos, claro. Sí, él cae, ¿no? Sí, hemos visto y oído. Exactamente. Y bueno, muchos dicen que esta aparición completó el apostolado de Pablo, por así decirlo, ya que se plantea en Hechos capítulo 1 que aquellos apóstoles, ¿verdad?, tenían que haber visto a Jesús, ¿no? Pero bueno, esta experiencia que nosotros la podemos obtener por medio de la fe, ¿sí? Es una experiencia que se ha dado en todos aquellos que han profesado el cristianismo o han profesado la fe cristiana. No es una experiencia muchas veces sensitiva, es decir, no es algo que a veces tenga que ver con el sentir físico o el sentir algo, pero sí es literalmente algo tremendo que sucede en el corazón, porque obviamente nace un nuevo hombre, nace una nueva criatura, porque la conversión corresponde a una naturaleza. Es decir, para que usted entienda, el problema del hombre es cuestión de naturaleza. Naturalmente hace lo malo, naturalmente nace sin Dios, naturalmente no puede comprender a Dios, naturalmente no necesita o no tiene una necesidad tremenda de reconocer las verdades de Dios o las verdades bíblicas, ¿no? Es como que nace huérfano, por así decirlo, porque corresponde a la caída. En Adán todos morimos, por cuanto Adán pecó, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esas verdades que nos habla, por ejemplo, Pablo en Romanos, tienen que ver con lo que nosotros experimentamos durante nuestra vida, ¿no? En Isaías 53 también la palabra dice que cada uno se apartó por su propio camino. Esa es la naturaleza del hombre, construir su propio camino y en todo caso su propio camino al cielo, ¿no? ¿Verdad? O sea, mi propia religión, mi propio punto de vista de la fe, porque cuando Pablo, por ejemplo, habla en Romanos 1, 2 y 3, ¿verdad?
hay un aspecto que corresponde también a la naturaleza, en donde se intercambia la gloria de Dios por la gloria de hombres, naturaleza, animales. Es decir, el hombre se desvía a adorar y a buscar aquellas cosas que corresponden no a la voluntad de Dios, sino en contra de la voluntad de Dios. Pero bueno, como el hombre sigue teniendo un espíritu, sigue siendo un ser espiritual, necesita buscar cosas que corresponden a lo espiritual. ¿Sí? Ubaldo, para vos, ¿qué es la conversión? Conversión. Sí. Y nacer de nuevo. Nacer de sí. Y demostrar por su fruto que la persona cambia. O sea, se demuestra esto, ¿no? Porque como corresponde a una naturaleza, se demuestra. O sea, yo no le puedo hacer creer acá a usted que tuve un sueño a las 3 de la mañana y ahora soy un perro. Porque no me comporto como un perro, no hago lo que hace un perro. Entonces, una cuestión de naturaleza, ¿no? Estamos hablando de que alguien que testifica de verdad y por sinceridad que se convirtió, lo vamos a ver ¿en dónde? En su vida personal, en los frutos, ¿no? Bien, regeneración, Tito capítulo 3, verso 5, lo vamos a buscar. Esta es una palabra que el apóstol Pablo le habla a su colaborador, que era un pastor ya, Tito, en Creta. Esta palabra que está al lado es griego. Parigénesis, Sí. griego, engendró el mundo. Tito capítulo 3, verso 5. Fíjense el punto de partida de la conversión en el verso 4, ¿no? Porque dice el versículo 3, porque nosotros también éramos ¿en dónde? En otro tiempo. Ahí está el otro tiempo en el cual nosotros pertenecíamos al pecado. ¿Sí? Esto la Biblia también lo habla. En otro tiempo éramos. O sea, si yo hablo de mi conversión personal, yo tengo que decir que en otro tiempo yo era. Pero si la gente ve que nunca cambié, no hubo conversión en mí. Esto tiene que estar claro. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, yo les puedo asegurar que en muchas iglesias tienen gente que todavía se comporta de esta forma. Por eso es muy necesario el saber qué es la conversión, qué es el nacer de nuevo. Pero cuando se manifestó, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, usted tiene que saber algo, la cruz, el sacrificio de la cruz, es eterno, ¿sí? Y tiene que ver con una salvación pasada, presente y futura. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nos salvó hace 2000 años a través de la cruz, sin que nosotros hubiésemos nacido. Hoy en día nos salva, ¿mediante qué? Mediante la santificación, limpiando nuestra alma, ¿o no? Y el día de mañana nos va a salvar por completo, glorificando nuestros cuerpos. Es una obra de redención totalmente completa para todo el ser humano. En otras palabras, su espíritu no va a un lugar, su alma a otro y su cuerpo a otro. Es una salvación completa. O sea, todo mi ser un día va a estar delante de su presencia. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. 5 dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que la salvación es por gracia, no es algo que yo hice bien, no es algo que yo me gané comportándome de cierta manera. Es algo que el Señor nos dio, no por obras, sino por ¿qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo es algo que manifestamos día tras día por medio de la fe. Vuelvo a repetir, a veces no tiene que ver con una experiencia sensitiva, sino que tiene que ver con algo que es la fe. Ahora, el lavamiento de la regeneración es lo que corresponde a la doctrina bíblica de la conversión. En otras palabras, cuando un maestro de la ley muy reconocido llamado Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús porque tenía miedo de sus compañeros y que lo vean hablando con Jesús, le dijo, ¿cómo entro al reino de los cielos? ¿Cómo voy al cielo? Jesús lo primero que le dijo es, tú siendo maestro deberías de saberlo, pero obviamente el Evangelio no le había sido revelado, la persona de Cristo no le había sido
Él tenía una sospecha, por eso se acercó. Y Jesús le dijo, te es necesario que nacer de agua y de espíritu. Tremendo. ¿Cómo hago yo para volver a la panza del mar? Ya no lo podía comprender este hombre, ¿no? Porque era una doctrina nueva para ellos. El nacer de nuevo corresponde a lo que sucede en el corazón del hombre cuando se encuentra por medio de la fe y del Evangelio con Jesucristo. Ahora, el Evangelio no solamente es un mensaje, el Evangelio es Cristo. El Evangelio tiene tal poder que hay personas que se convierten sin escuchar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la gran comisión para nosotros? Ir y predicar el Evangelio. Eso está claro. Lo demás corresponde a la soberanía de Dios. ¿Cómo se salva a alguien sordo? Y bueno, corresponde a la soberanía de Dios. Porque no puede escuchar el Evangelio, obviamente. Pero digo, el Evangelio, al ser palabra de Dios, al estar vivo en sí mismo, ¿sí? Por eso Pablo decía, no me importa con qué actitud se predica el Evangelio. Algunos lo hacen por envidia, otros para poner un ejemplo. Lo importante es que el Evangelio es predicado. Y tiene tal poder que puede hacer al hombre nacer de nuevo. Ahora, el usar o utilizar un evangelio humanista para tratar de convencer al hombre de aceptar que hay un Cristo, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque eso no logra una conversión. Lo que puede llegar a lograr es una decisión o una convicción. Sí, me parece que con Dios me va a vivir mejor, pero eso después en la experiencia personal termina en la nada quizás. Viene a la iglesia un tiempo y después seguirá con su vida. ¿Cuántos siguieron a Jesús de verdad? ¿Cuántos fueron discípulos de verdad? Bueno, no fue la mayoría, ¿no? De hecho fue la minoría. ¿Cuántos siguieron a Jesús porque les alumbraba el conocimiento? ¿Cuántos siguieron a Jesús porque les daba de comer? ¿Cuántos siguieron a Jesús porque se sanaron? Etcétera, etcétera. La conversión es otra cosa. Tiene que ver con un nuevo nacimiento. Es un quiebre, un antes y un después en la vida de todo ser humano que se entrega realmente de corazón. El Evangelio y el nuevo nacimiento corresponde a un arrepentimiento. Automáticamente usted tiene que saber algo, el arrepentimiento es una práctica, no solo física en cuanto a que yo cambio un montón de cosas, como dice la Biblia, el que robaba no robe más, es un cambio de vida, ¿no? Sino que también es algo que tiene que ver con mi modo de pensar. No pienso como antes, no avalo lo que antes avalaba, ahora pienso como corresponde a mi nuevo nacimiento, como corresponde a mi nueva naturaleza. Ahora, bíblicamente hablando, cuando el hombre nace de nuevo, se convierte a Dios, es un niño espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar a Dios, pero hay cosas que no va a comprender todavía. Por eso Pablo en 1 Corintios 3 dice, les di a beber leche, les enseñé las primeras cosas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces cuando el nuevo nacimiento, la conversión sucede, la persona empieza a necesitar a Dios como un bebé necesita de su madre. ¿Sí? Y empieza a haber hambre en su corazón. No es necesario que se le obligue a hacer algo porque naturalmente lo va a hacer. Va a buscar a Dios. Necesita una guía, obviamente, porque es un niño. Hay cosas que no va a comprender de una. Hay cosas que todavía le van a parecer buenas o malas. Pero con el tiempo esa persona cuando crezca en el espíritu va a ser completamente una persona que quiera y busque la voluntad de Dios y va a empezar a conocer más y va a querer más y va a tener hambre, etcétera, etcétera. Porque como vuelvo a repetir, esto es una cuestión de naturaleza. No es si sentí, no sentí, si me gustó, no me gustó, es una necesidad. La oración, la palabra, la comunión, etcétera, etcétera. Son necesidades que se manifiestan en alguien que nació de nuevo. Y lo vemos mediante una vida transformada. Por eso lo que dice Pablo acá en el título es justificados por la gracia, ¿no? Y dice 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obra de justicia, sino por su misericordia. Y dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente ¿por quién? Por Jesucristo, para que justificados por su gracia, escuche esto, viniésemos a ser herederos conforme a la promesa y la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, salvación, justificación, gracia, conversión, quiero que insistas con firmeza.
¿Cuál es la tarea del pastor? Insistir con firmeza. ¿En qué? ¿En qué se insiste hoy a la iglesia? En salvación. ¿Cuánto porcentaje de las prédicas son de salvación, justificación, santificación? ¿Y en cuánto porcentaje de las prédicas son de prosperidad, sanidad, un día feliz, un encuentro con Dios, no sé cuánto? Preguntan, ¿todas las iglesias se comprende totalmente la doctrina de la justificación, por ejemplo? Por eso, yo no digo que no tenemos iglesias, pero digo, tenemos muchas iglesias con falta de crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento viene por la palabra. La palabra es el alimento espiritual. Amén. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5. Entendiendo que hay una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, esa nueva criatura necesita un alimento para crecer. ¿Y quién es el proveedor de ese alimento? Dios. Ahora, esta criatura no solo vive de alimento, sino que vive de presencia. ¿Entendió? Esta criatura no vive solo de alimento, sino que vive de presencia. Por ejemplo, usted deja un bebé solo y lo deja un día, 2 días, 3 días, 2 meses, ¿qué va a pasar con ese bebé? No puede consigo mismo. No tiene esa capacidad. Y hay que entender algo, nosotros, si bien vamos creciendo en el Evangelio, no podemos con nosotros mismos. Vamos a ser dependientes de Dios para siempre. ¿Sí? Entonces la nueva criatura, el nuevo convertido, no solo necesita alimento, necesita presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita búsqueda espiritual de Dios, necesita encuentro con Dios, pero también necesita la palabra para crecer. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 11, ¿lo tienen todos? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Las personas pasan 8 o 10 años en la iglesia y se les tiene que hablar del arrepentimiento, que es un cimiento en la doctrina. Imagínense, 10 años no se arrepintió, algo no pasó. No, hermano, usted se tiene que arrepentir, 20 años ya se tuvo que haber arrepentido, ¿no? Dice, y habéis llegado a ser tales que necesitan, ¿qué necesitan? Leche. Y no alimento sólido, no se les puede dar alimento sólido. No se les puede dar. O sea, y enseñanzas bíblicas que vos las podés decir, pero les va a sonar terrible. O sea, estás hablando en lengua, ¿no? Para ellos no lo comprenden. Yo quiero el fuego, ¿no? O sea, porque hay una necesidad rara. Y cuando hay falta de crecimiento, ¿qué hay? Problemas. Primera de Corintios 3. Eran carnales, tenían envidia, eran celosos. ¿Todo por qué? Por falta de crecimiento. Tremendo, ¿no? Verso 13, mire lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es que es niño. O sea, al no crecer y ser niño espiritual, es inexperto, o sea, no tiene experiencia, carece de experiencia en cuanto a la palabra de verdad. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque estos son los que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Sí? Ahora, nacieron de nuevo, en algunos casos sí. ¿Qué significa eso? Que tarde o temprano vuelven a la verdad. Pero son traspasados por dolores, siempre están en pruebas, siempre están en problemas, pierden un montón de beneficios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como dice 1 Corintios capítulo 3, léalo porque es un capítulo tremendo. Algunos se van a salvar, así como por fuego. Por fuego. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué? Del bien y del mal. O sea, puedo haberme convertido a Cristo, pero si no crezco, no tengo alimento, no tengo presencia, y el que me tiene que dar alimento y presencia me lo suplanta por otras cosas,
Tengo los sentidos atrofiados. No tengo mucho discernimiento del bien y del mal. No sé realmente lo que Dios quiere para mí, no sé lo que Dios quiere para el otro. Por tanto, dice el 6, mire lo que dice, esto es fuertísimo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tremendo. Dejando ya los rudimentos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir renunciar a Cristo, o renunciar al bautismo, renunciar al arrepentimiento, renunciar a la doctrina de la gracia, etc., etc. Lo que quiere decir es, una vez concebido eso, tenemos que seguir adelante. No nos podemos quedar con eso. El próximo módulo. Pasamos al próximo módulo. Claro, es así. Usted mira, ¿está hablando de eso en la Biblia? Ah, no, miren lo que dice. Versículo 2. ¿Qué pasaba con esta iglesia? ¿En qué insistía esta iglesia? Doctrina de bautismo, imposición de las manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. ¿Se puede quedar una iglesia con esos temas nada más? Porque es imposible, esto es más fuerte, verso 4, hablando ya de la apostasía, ¿no? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo gente que gustó de la palabra, que hubo gente que fue partícipe del Espíritu, que sintió algo del Espíritu, que Dios lo sanó, etcétera, etcétera, pero eso no significa que se hayan convertido. Y lo peor que se puede hacer es insistirle con los movimientos de Cristo. No lo pueden aceptar, y Cristo no puede morir de nuevo, ya murió una vez. Gustaron de la palabra, recibieron milagro, etcétera, etcétera, pero rechazan. No hay otro evangelio, no hay otro Cristo, no hay otra muerte, no hay otro sacrificio. Me voy explicando. Ese es el peligro de la apostasía. Por eso el título del verso 11 es Advertencia contra la apostasía. ¿Me va siguiendo? Muy profundo lo que dice. Pero todo recae en algo. Regeneración, conversión. Conversión y crecimiento. Falta de conversión, todo esto. Conversión y falta de crecimiento también lo hay. No se puede afirmar siempre que una persona no conoció a Dios porque se comporta de tal manera o de tal forma. Por ahí lo que le falta es crecimiento espiritual, madurez. Y la madurez va a venir de dos formas, presencia y palabra. Presencia y palabra. No solo palabra, tampoco solo presencia. Porque acá en este pasaje, como vemos, gustaron, participaron, fueron partícipes del Espíritu. O sea que la presencia estuvo, ¿o no? Pero no alcanzó. Primera de Corintios 13. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. El cimiento, el fundamento de la fe cristiana, ¿quién es? Cristo. No hay otro fundamento. Ahora, note algo. El 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pregunta, ¿es lo mismo el heno que el oro? ¿Es lo mismo la hojarasca que la plata? No. ¿De qué habla el contexto? Son personas que eligieron edificar en Cristo. ¿Qué significa? Están en Cristo. ¿Sí? Por eso dice, y si alguno edificar en este fundamento piedras preciosas, oro, heno, hojarasca, ¿qué quiere decir? Que uno puede estar en Cristo, pero por su inmadurez, las obras que va a presentar delante de Dios no son buenas. Hay otros que van a presentar buenas obras como un fruto de su madurez en el Espíritu, como perdonar, como amar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero hay otros que se convirtieron a causa de su falta de conocimiento y falta de presencia y falta de madurez, que le presentan a Dios celos, envidias, contiendas. Miren lo que sigue diciendo. La obra de cada uno, verso 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá ¿qué? Recompensas.
Usted sabe que el cristiano cuando muere, ¿no?, va a la presencia del Señor y un día se va a dar lo que la Biblia determina como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para los que van a ser salvos, van a ir al cielo, pero en el tribunal de Cristo rinden cuenta de todo lo que hicieron. ¿Escuchó? Rinden cuenta de todo lo que hicieron. Ya están salvos, porque si no irían al juicio del gran trono blanco, donde van aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Y que según sus obras también van a ser arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero al tribunal de Cristo vamos nosotros a rendir cuenta. Ahora, aquí dice claramente que el fuego va a probar esas obras, ¿o no? Si permanece en pie, ¿qué dice? Que vamos a recibir recompensa. Pero miren lo que dice el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Terrible. Ahora, yo no quiero pasar una vida en Dios edificando hojas podridas, que es lo que se enojará. No sé si me explico. Es feo tener una vida en Dios reinante por el celo, la contienda, todas cosas que tienen que ver con la carnalidad. ¿Usted quiere ser maduro o inmaduro? Si hubo conversión, tiene que haber crecimiento. Porque la falta de crecimiento tiene que ver con esto. Sufrirá pérdida. ¿Me explico? Verso 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y quiero darles un detalle contextual del pasaje. Ahí no se está refiriendo al templo como cuerpo individual, cuerpo físico. Se está refiriendo al templo como comunidad de fe. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Las envidias, las contiendas, lo que ellos permitían que pase en sus vidas, lo que hacía era destruir a los otros. En otras palabras, ellos estaban destruyendo entre ellos porque ignoraban que el que estaba al lado de ellos también era templo del Espíritu Santo. ¿Ven la necesidad de crecer? No solo hay una necesidad de nacer de nuevo, que es la fundamental, hay una necesidad de crecer, hay una necesidad de tener y de adquirir madurez, ¿o no? Capítulo 2, verso 7 de 1 Corintios, ahí nomás. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Entre quiénes? Verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. O sea que esta doctrina de Peter Pan, de niño por siempre, ¿no?, que tiene que ver con ir a la iglesia pero siempre ser el mismo, no crecer, etcétera, etcétera, en la Biblia no está amparada, o por lo menos no está aprobada, no es la voluntad plena de Dios. No importa si participas o no en las cosas espirituales. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy sinónimo de conversión es caerse, es recibir el poder, no sé qué poder, pero recibirlo, experimentar. En contrapunto a leer, estudiar, eso es herejía, o sea, ¿para qué vamos a conocer? Tenemos que tener mucho cuidado. Si un nene me dice, ¿para qué voy a comer? Si no lo necesito, yo dudaría mucho de qué está pasando con ese nene, ¿o no? ¿Qué presencia es la que está en la iglesia de Dios? Nuevo nacimiento, conversión. ¿Cómo se logra o cómo llevo a la gente a convertirse? Presentándoles a Cristo. Pablo dice en Corintios, me propuse solamente hablarles de Cristo y de este crucificado. Es el único, es lo único, el Evangelio es lo único que hace que la gente nazca de nuevo, es lo único que los pone cara a cara con Cristo. Porque es una convicción que trae el Espíritu Santo, no yo. ¿Ven? Ahora, mis métodos por ahí son mejores que los métodos de Dios. Por ahí convencen más. Porque si yo le digo, bueno, del pecado, mucho no lo voy a traer. ¿Ven cómo pensamos a veces? La obra la tiene que hacer Dios. Tengo que predicarle. ¿Me siguen? La conversión, el nuevo nacer, la regeneración. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo.
Eso le dijo Jesús a Nicodemo. No se puede tener una vida espiritual si no hay conversión. No se puede vivir la justificación si no hay conversión. Por eso tenemos gente que en su inmadurez cree que va a ir al cielo por su buen comportamiento, o que merece ir al cielo porque hizo algo bien. Eso es ir en contra de la justificación, la cual expone que yo soy justo delante de Dios por la fe en Cristo, que en realidad Él es el único justo y no yo, que en realidad yo soy justo porque Dios me declara justo a través de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, no por lo que yo hice. Por eso hay gente que siempre vive de la gracia, depende de Dios, no es orgullosa, etcétera, etcétera, porque comprende que no fue por Él que se salvó, sino por Cristo. En contrapunto a esto, ¿qué existe? El legalista, que te dice, hace esto, hace esto, hace esto y vas a ir al cielo. La santificación, hasta ahí nomás la pueden experimentar. Fíjense lo que pasó en 1 Corintios 3. ¿Por qué? Por la falta de madurez, en muchos casos. Y en los peores casos, no en todos, falta de conversión. ¿Amén? Es necesario volver a hablar las primeras obras, es necesario volver a retocar todas estas doctrinas fundamentales que hoy se están esquivando. ¿Sí? Y en realidad, el propósito de Dios para la gente es que conozcan la verdad. No es que me conozcan a mí, ni mi ministerio, ni los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que Dios obre por medio de milagros, eso sigue existiendo. Yo no lo niego. Que Dios obre por medio de la predicación, amén. Que Dios obre, como decía Esther, por medio de la experiencia, es real. Que Dios obre por medio de una transformación de vida, como dijo Juan, es cierto. Ahora, también es cierto lo otro que está pasando hoy en la iglesia. Que pasó no hoy, pasó siempre. En Corintios, en la iglesia de los hebreos. La falta de crecimiento. Amén. Tenemos que crecer delante de Dios. La regeneración. Amén. El próximo tema, página 16, lo tienen ahí, es adopción. Es adopción. Al nacer de nuevo, una de las doctrinas fundamentales que también encontramos en la Biblia, por ejemplo en Romanos capítulo 8, que vamos a buscar, Romanos capítulo 8, es la adopción, que esta doctrina tiene que ver con derechos a ser hijos, derecho a ser hijo de Dios. Viene la palabra huiotesia, que quiere decir colocar como hijo. Usted lo tiene ahí en el mundo. ¿Sí? Colocar como hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que este nuevo nacer, o esta nueva criatura, ¿verdad?, es adoptada por Dios como parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora, recuerden, como siempre decimos, que el único hijo natural que tiene Dios, ¿quién es? Jesús. Nosotros somos adoptados. Tiene que ver con entender la naturaleza también de esto, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 15, o 14 y 15 mejor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los que son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que están en crecimiento, algunos más maduros que otros, siempre hay algo que les rige, algo que sucede en su vida que nosotros lo podemos ver, que es la guía de Dios. Están guiados por Dios. Por ahí se equivocan cuando se dejan guiar por sus propias mentes o por su propio parecer, pero esa guía de Dios también corresponde a la corrección de Dios, a la disciplina de Dios, al consejo de Dios, que se manifiesta por medio de una predicación, por medio de un consejo de un conocido, por medio de lo que yo pueda leer en la palabra, por medio de la guía del Espíritu Santo en la oración. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. El 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar como otra vez en temor. Este temor es miedo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y si hijos, dice el 17, también herederos
y herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que en el mundo en que vivimos, al ser hijos de Dios, siempre vamos a ¿qué? A padecer. Padecemos juntamente con Él. Pero juntamente con Él seremos glorificados. ¿Dice eso o no? Romanos 9, verso 4. Hubo una adopción de parte de Dios terrenal antes que la que la iglesia experimenta. Para los israelitas, de los cuales son la que? La adopción. Dios adoptó un pueblo terrenal, que fueron los israelitas. ¿Recuerdan eso? Ahora, existe una adopción distinta al pueblo de Israel, que sigue en pie obviamente, pero ahora hay la adopción también del pueblo de Dios, la iglesia. ¿Amén? No es una nación literal, es una nación santa, es algo espiritual. Gálatas capítulo 4. Miren lo que dice. Plantea una situación que pasaba en ese momento, ¿no? Pero también digo el verso 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de ¿quién? Del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que ya estábamos predestinados que íbamos a ser adoptados como hijos, ¿verdad? Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿a quién? Al Espíritu del Hijo. ¿O no? Al Espíritu Santo. Él habita en nuestro corazón. ¿O no? El cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren lo que pasaba en esa época. En la época del Imperio Romano, el hijo vivía como el esclavo. No tenía derechos hasta la mayoría de edad, 21 años. El padre disponía incluso de su propia vida. Literalmente podía matarlo por desobedecer. Así nosotros, como niños espirituales, estábamos sujetos a los rudimentos del mundo, pero al aceptar a Cristo, Dios nos adoptó en su Hijo por medio del Espíritu. Ya no debemos ser esclavos del pecado ni de la ley, sino que tenemos derecho a llamar a Dios Abba, Padre, a depender de Dios, a que Dios sea nuestro proveedor, a que Dios nos provea presencia y palabra. ¿Sí? Acuérdese siempre de eso. Nosotros necesitamos presencia de Dios y palabra de Dios. Y una cosa quita la otra, ninguna de las dos se va a contraponer jamás. El Espíritu hace lo que dice la palabra y la palabra dice lo que hace el Espíritu. Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No existe tal cosa de el Espíritu yendo contra su propia espada. Cualquier manifestación, cualquier punto de vista, cualquier experiencia, cualquier cosa que yo vea, viva, crea, tenga un punto de vista, etcétera, etcétera, todo lo debo filtrar por la palabra. Si está en la palabra, es muy probable que Dios sea el que me haya hablado. Amén. Salvación, justificación, redención en Cristo, conversión o nuevo nacimiento, adopción. Es una obra completa, todo hecho en la cruz. ¿Cómo llega a nosotros? Por medio de la fe, por medio del Evangelio, por medio del arrepentimiento que se da con la conversión. Seguido de eso se vive una vida justa, piadosa y santa. ¿Sí? Eso tiene que ver con la salvación. ¿La salvación de qué? De todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Estas son las doctrinas principales para la iglesia.